Cuba, una isla de historia, cultura y belleza. Cuba, la perla de las Antillas, es una nación caribeña rica en historia, cultura y belleza natural. Aquí te presento un panorama general de su población, cultura, historia y geografía. Población. Diversidad. Cuba tiene una población de aproximadamente 11.3 millones de personas, con una mezcla única de herencia africana, española, indígena y asiática. 1. Densidad. La población se concentra principalmente en las zonas costeras y urbanas, con una densidad poblacional de 105 personas por kilómetro cuadrado. 1. Educación. Cuba cuenta con un alto nivel de alfabetización, con una tasa de alfabetización del 99.8%. 1. Cultura. Música y baile. La música y el baile son elementos fundamentales de la cultura cubana. El son, el mambo, la salsa, el bolero y la rumba son géneros musicales que han ganado reconocimiento internacional. Arte y literatura. Cuba tiene una rica tradición artística y literaria. Figuras como José Martí, Alejo Carpentier y Nicolás Guillén son nombres importantes en la literatura latinoamericana. Religión. La mayoría de los cubanos se identifican como católicos, aunque también hay una presencia significativa de religiones afrocubanas como la santería. Historia. Colonización española. Cuba fue colonizada por los españoles en el siglo XVI y permaneció bajo su dominio durante casi 400 años. Revolución cubana. En 1959, la Revolución cubana liderada por Fidel Castro derrocó al gobierno de Fulgencio Batista. Periodo comunista. Tras la revolución, Cuba se convirtió en un estado comunista, con relaciones estrechas con la Unión Soviética. Transición. Después de la caída del bloque soviético, Cuba experimentó un periodo de dificultades económicas. En los últimos años, se ha dado un proceso de apertura económica y social, aunque sigue siendo un sistema político de partido único. Geografía. Isla principal. Cuba es la isla más grande del Caribe, con una superficie de 110.860 kilómetros cuadrados. Archipiélago. Cuba es parte de un archipiélago que incluye las Islas de la Juventud, los Cayos del Norte y otras islas menores. Paisaje diverso. Cuba presenta una variedad de paisajes, desde playas de arena blanca hasta montañas, valles y ríos. Clima tropical. El clima de Cuba es tropical, con temperaturas cálidas durante todo el año y una estación húmeda de mayo a octubre. Conclusión. Cuba es un país fascinante con una historia rica, una cultura vibrante y una geografía diversa. Su población es un crisol de culturas, y su música, arte y baile son reconocidos mundialmente. La historia de Cuba es compleja y llena de contrastes, y su futuro sigue siendo incierto. Para una comprensión más profunda de Cuba, te recomiendo explorar más a fondo sus diferentes aspectos, como su sistema político, economía, y su relación con otros países. La religión en Cuba ha experimentado una evolución compleja y fascinante a lo largo de su historia, marcada por la influencia de diferentes culturas y eventos históricos. Dominio español y la Iglesia Católica. Durante la colonización española, la Iglesia Católica se convirtió en la religión dominante en Cuba. La Iglesia jugó un papel crucial en la vida social, educativa y cultural de la isla, influenciando la moral, las costumbres y la identidad de los cubanos. La llegada de las religiones afrocubanas. Con la llegada de esclavos africanos, se introdujeron las religiones afrocubanas, como la santería, que se fusionaron con las creencias católicas. La santería, también conocida como regla de Ocha, se desarrolló como una forma de resistencia y adaptación cultural, incorporando elementos de las religiones yoruba y otras tradiciones africanas. La Revolución cubana y el ateísmo oficial. La Revolución cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, instaló un gobierno comunista que promueve el ateísmo como ideología oficial. La Iglesia Católica fue perseguida y las religiones afrocubanas fueron consideradas supersticiones. Reaparición de la religión. A pesar de la política oficial, la religión nunca desapareció por completo en Cuba. Las prácticas religiosas se mantuvieron en secreto o en el ámbito privado. Con el fin de la Guerra Fría y la apertura económica, la religión ha experimentado un resurgimiento en Cuba. Diversidad religiosa actual. En la actualidad, Cuba presenta una diversidad religiosa, con la Iglesia Católica como la religión más practicada, seguida por la santería, el espiritismo, las iglesias evangélicas y otras denominaciones cristianas. La religión ha retomado un papel importante en la vida social y cultural de Cuba, con una creciente libertad religiosa y un diálogo más abierto entre el gobierno y las instituciones religiosas. Conclusión. La religión en Cuba ha sido moldeada por la historia, la cultura y las políticas del país.
Desde la influencia de la Iglesia Católica durante la colonización española hasta el resurgimiento de la religión en la actualidad, la historia religiosa de Cuba refleja la complejidad y la transformación de la sociedad cubana. ¿Cuál fue el impacto de la Revolución cubana en la religión del país? La Revolución cubana tuvo un impacto profundo y complejo en la religión del país, marcando un cambio significativo en la relación entre el Estado y las instituciones religiosas. El ateísmo oficial. Tras la Revolución de 1959, el gobierno cubano, liderado por Fidel Castro, adoptó el ateísmo como ideología oficial. El nuevo régimen consideraba la religión como una herramienta de control social utilizada por la clase dominante antes de la revolución. Persecución religiosa. La Iglesia Católica, que había sido la religión dominante en Cuba, sufrió persecución y restricciones. Los sacerdotes fueron encarcelados, las iglesias fueron cerradas y la educación religiosa fue prohibida. Las religiones afrocubanas, como la santería, también fueron consideradas supersticiones y enfrentaron discriminación. Religión en la esfera privada. A pesar de la política oficial, la religión nunca desapareció por completo en Cuba. Las prácticas religiosas se mantuvieron en secreto o en el ámbito privado. Las familias continuaron celebrando tradiciones religiosas y las comunidades religiosas se reunían en secreto. El resurgimiento religioso. Con el fin de la Guerra Fría y la apertura económica en Cuba, la religión ha experimentado un resurgimiento. El gobierno ha relajado las restricciones a la práctica religiosa, y las iglesias han vuelto a abrir sus puertas. La santería y otras religiones afrocubanas han ganado mayor aceptación y reconocimiento cultural. Conclusión. La Revolución cubana tuvo un impacto profundo en la religión del país, inicialmente suprimiéndola y luego permitiendo su renacimiento. El ateísmo oficial de la revolución, la persecución religiosa y la práctica religiosa en la esfera privada son elementos clave en la historia de la religión en Cuba. La relación entre el Estado y la religión sigue siendo compleja, pero la religión ha recuperado un papel importante en la vida social y cultural de Cuba. El comercio e industria en Cuba. Un panorama complejo en transformación. La economía de Cuba ha experimentado un largo proceso de transformación, marcado por la Revolución de 1959 y la posterior implementación de un sistema socialista. El comercio e industria en Cuba se encuentran en un punto crucial, adaptándose a las nuevas realidades del país y buscando un equilibrio entre la tradición y la modernización. Un sistema de economía mixta en desarrollo. Cuba ha implementado un sistema de economía mixta, buscando combinar la planificación estatal con la participación del sector privado. Sin embargo, el camino hacia una economía de mercado es complejo y se enfrenta a desafíos como la falta de inversión extranjera, la burocracia y la escasez de recursos. El turismo, motor de la economía cubana. El turismo se ha convertido en el principal motor de la economía cubana, superando al azúcar como fuente de divisas. En 2018, Cuba recibió 4,6 millones de turistas internacionales, generando ingresos por 2,9 pesos mil millones. El sector turístico ha impulsado el desarrollo de la infraestructura hotelera, el transporte y los servicios, pero también ha generado tensiones sociales y ambientales. El comercio electrónico, una nueva vía. El comercio electrónico está emergiendo como una nueva vía para el desarrollo económico en Cuba. El gobierno cubano ha implementado medidas para facilitar el pago de servicios a través de canales electrónicos, como el pago de la electricidad. Sin embargo, el acceso a Internet y la infraestructura tecnológica aún son limitados, lo que representa un desafío para el desarrollo del comercio electrónico. La apertura a las empresas extranjeras. En un paso significativo, el gobierno cubano ha comenzado a abrir el sector del comercio a las empresas extranjeras. Esta medida busca atraer inversión extranjera y promover el crecimiento económico, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo económico cubano. El futuro del comercio e industria en Cuba. El futuro del comercio e industria en Cuba es incierto, pero se espera que el país continúe explorando nuevas formas de desarrollo económico. La apertura a la inversión extranjera, el desarrollo del comercio electrónico y la diversificación de la economía son factores clave para el futuro del comercio e industria en Cuba. Sin embargo, el país enfrenta desafíos importantes, como la falta de capital, la burocracia y la necesidad de reformas estructurales. Conclusión. El comercio e industria en Cuba se encuentran en un punto de inflexión, buscando un equilibrio entre la tradición y la modernización. El país enfrenta desafíos importantes, pero también oportunidades para el crecimiento económico. El futuro del comercio e industria en Cuba dependerá de la capacidad del gobierno para implementar reformas que promuevan la inversión extranjera, la innovación y la competitividad. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.com.
.es.tl